El título para este mensaje es Lo que más vale. ¿Cómo es el título? Lo que más vale. Y quiero empezar contándoles que hace un tiempo yo veía un programa en televisión que se llama El precio de la historia. ¿Algunos de ustedes lo vieron? El precio de la historia. Para los que no lo vieron o nunca lo han visto, porque por ahí todavía hay capítulos en internet o en televisión. Esto se trata de una familia que tiene una casa comercial en donde analizan antigüedades que les llevan las personas y bueno, las compran o por lo menos les dicen el valor correcto de esos objetos antiguos, ¿sí? Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención verlo porque por unas partes allí a ese lugar llevaban cosas curiosísimas, cosas raras, llevaban allí violines viejísimos, llevaban cartas, decían que esa carta era por ejemplo, de Napoleón, ¿sí? Y la llevaban para allá a Josefina. Y bueno, pues ellos analizaban el papel, o sea, cuando llegaba el objeto ellos siempre llamaban a un experto y se veía cómo le hacían las pruebas y al final llamaban a la persona y le decían, bueno, esta carta sí es verdadera, la escribió Napoleón. Y entonces esa carta puede estar costando $15,000, por ejemplo. Y la gente pues se ponía feliz porque decía, wow, tengo ahí $15,000, y le decían, ¿lo quiere vender? Y algunos decían, no, yo me lo quiero conservar, o bueno, listo, sí, necesito el dinero, y lo recibían y se iban contentos. Pero también sucedía a veces lo contrario, que llegaba alguien con otro objeto por ahí que según él le había dejado el abuelo, el tatarabuelo se lo había dejado al abuelo y el abuelo lo conservó como el gran tesoro, y entonces en el momento en que ya falleció y le quedó como herencia, ellos lo trajeron ahí para decir, mira, tiene algún valor. Y bueno, ellos hacían el mismo proceso. Pero muchas veces también pasaba que después les decían, no, mire, la verdad, esa no era la carta de Napoleón a Josefina, esa era cualquier cartucha por ahí, ¿sí? Y simplemente decían, no, eso no vale nada. Y la persona se desinflaba y bueno, decía, bueno, ¿qué más da? Listo. Y por lo menos sabemos que no vale nada. Y bueno, a mí me parece interesante hablarles de esto, porque a veces nosotros estamos atesorando cosas que realmente uno cree que valen y al final no valen nada, no valen absolutamente nada. Así pasa. Y a veces y hay muchas personas que atesoran cosas y dicen, no, es que esto es maravilloso, y entregan la vida, entregan su riqueza, entregan su tiempo, entregan todo por cosas que no valen nada, terminan y se dan cuenta al final, y la cara es de los que decepcionados al final, de que no, qué pesar, no tengo nada realmente, ¿sí? Entonces yo creo que Dios quiere que todos nosotros, invirtamos nuestra vida en lo que realmente vale. Amén. Y por eso nos toca siempre trabajar por lo que realmente vale. Y por eso le puse a este mensaje así, lo que más vale. Y es porque Dios en toda la Biblia nos da textos como el que comenzamos leyendo, en donde deja claramente qué es mejor que otra cosa. ¿Qué vale más que otra cosa? ¿Sí? Él nos deja claro, en toda la Biblia hay textos como estos.
Nada más en el libro de Proverbios yo veía que habían muchísimos y en ese solo me centré. Pero realmente no solamente es en Proverbios, sino en toda la Biblia. Hay textos en donde Dios aclara qué es mejor y qué es peor. Y esto lo hace pues con el fin de que nosotros invirtamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras emociones, todo en lo que más vale. Amén. Y que no lleguemos al final de la vida simplemente decepcionándonos de que el tesoro que estábamos guardando no era realmente ningún tesoro y que no valía absolutamente nada. Y nada más en Proverbios 8:11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Aquí nos damos cuenta que Dios dice, bueno, ¿qué vale más, las piedras preciosas o la sabiduría? Dice, la sabiduría, de una vez nos lo aclara, vale más que las piedras preciosas. Y dice, ni lo más deseable se le compara. En Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Dios dice también, más vale comer verduras sazonadas con amor que toro engordado con odio. Y todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros tenemos un dicho un poco menos así refinado, porque nosotros decimos más vale una guapanela y un pan, ¿cierto? En tiempos de paz, ¿sí? Que manjares en la guerra, ¿cierto? También. En Proverbios 16:8 dice, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Aquí Dios nos está organizando lo que más vale más esto que vale más que lo otro. Dice en Proverbios 16, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. En Proverbios 21 dice, más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio. Digan las mujeres, uy. ¿Sí? Y los hombres callados. ¿Sí? Proverbios 17:12 dice, más vale toparse con una osa a la que le quitaron los cachorros que con un necio empecinado en su necedad. Y los hombres dicen, uff. ¿Cierto? En Proverbios 19 dice, más vale ser pobre que mentiroso. Y en 28:6 dice, más vale ser pobre pero íntegro que rico y perverso. Amén. Se dan cuenta que en el transcurso de la Biblia, cuando usted la lee, va a encontrar cosas en donde claramente Dios dice, más vale esto que lo otro. ¿Sí? Y es porque Él quiere que nosotros ocupemos nuestra vida, gastemos nuestros días, gastemos nuestro dinero, nuestros recursos en lo que más vale. Amén. Para que al final no estemos con cara decepcionada o tristes. Esa es la razón por la cual en la Biblia el Señor nos dice claramente qué es lo que más vale. Y nos lo deja clarito para que nosotros tomemos la decisión. Y es que en el mundo en que vivimos nosotros hay un desorden increíble, ¿cierto? Realmente el mundo que nosotros hoy vivimos está como cuando una persona llegó como a una joyería y le puso a las joyas que valen 1,000 pesos el valor de 1,000,000, y a las que valen 1,000,000 le puso el valor de 1,000 pesos. Así está el mundo, así está el mundo realmente. Hay cosas que las personas valoran como que muchísimo y otras y no valen nada, y hay otras que valen mucho y las personas las desprecian. Amén. Eso pasa muchísimo, y creo yo que si seguimos así, o que si la vida continúa de esa manera, no vamos a terminar bien. ¿Qué le pasaría a esa joyería a la cual
alguien le cambió los precios. Yo pienso que lo que le pasaría a esa joyería es que a lo último se convertiría en una chatarrería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hay ahí realmente todos son baratijas. ¿Sí? Realmente. Entonces, la vida de muchos, nosotros, que a veces creemos que está llena de muchas cosas, puede que no, depende de las cosas que hayamos elegido. Y yo pienso que eso es algo que no se puede dejar al azar, sino que es algo que nosotros debemos pensar, tener claro qué es más valioso y qué no es tan valioso, para que nosotros le dediquemos el tiempo, las energías y todo lo que Dios nos ha dado para tenerlo. Amén. Dice la Escritura precisamente que, por ejemplo, el reino de los cielos es como un hombre que encontró una perla en un campo de gran precio y que después fue y vendió todo para comprarla, y la adquirió. Y yo pienso que nosotros tenemos que encontrar qué es lo que realmente vale para dedicar nuestra vida ahí. Amén. Y no llevarnos sorpresas en el futuro. Así que hoy yo quiero que veamos qué es lo que nosotros debemos hacer para que al final de verdad nos quedemos o invirtamos nuestra vida en lo que más vale. Y lo primero que hay que analizar o que hay que optar es por prosperar espiritualmente. Amén. En la carta de Juan, tercera de Juan 2, hay una revelación muy bonita que dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Sabe? Y ahí hay una gran revelación en esta carta, porque realmente la prosperidad viene de lo interior. Amén. Todas las cosas que hoy existen vienen de la voz de Dios, de lo que no ves. Viene precisamente de lo que no existía antes. Dios lo habló y las cosas fueron creadas. Realmente la persona que espiritualmente crece está preparada para ver grandes cosas. Amén. El que no crece espiritualmente, no. Y es muy importante que ustedes entiendan, todos entendamos más bien, que todos tenemos una edad, todos absolutamente tenemos una edad en el espíritu. Yo estoy seguro que nosotros, si vemos a una persona de al lado, usted por ejemplo ve a la persona de al lado y usted le calcula la edad, ¿cierto? Y usted dice, sí. Cuando me ven a mí dicen, no, debe tener unos 35, sí, una cosa así, un poquito pasaditos. O sea, todos tenemos esa capacidad de ver a alguien y de decir, bueno, como que tiene sus 30, ¿cierto? Como que tiene sus 40, sus 50 y así, ¿cierto? Y tenemos esa capacidad. Y porque eso se ve. Ahora en el espíritu pasa lo mismo. Cuando ya uno, en el caso mío como pastor, o los líderes, vemos a alguien que está ahí y lo analizamos, nosotros nos damos cuenta cuál sería la edad que tendría esa persona. En el espíritu tenemos una edad. Entonces uno ve a esas personas que se la pasan berrinchando y que yo quiero esto y que yo quiero lo otro y que yo tal cosa, y entonces uno dice, tendrá por ahí unos 7 años, 5 años. ¿Cierto que sí? Es la edad de los niños. Ay, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro y qué tal, y si no me tiro al piso, y si no me voy de la iglesia, y si no me sientan acá. ¿Sí? Todo eso. Así es, igual, uno se da cuenta por hecho, la edad. ¿Sí? Entonces por eso incluso yo a los maduros les digo, mire, no pelee con la gente que berrinchea, porque eso es como pelear, y
lo ponen a cuidar niños y uno se agarra con el niño de la guardería, un maestro peleando con el niño de la guardería, ¿sí? Entonces, así mismo uno tiene que ver eso. Igual, entonces depende del crecimiento de la persona en el espíritu, esa persona se va a comportar. Pero el comportamiento, dejémoslo ahí. El asunto es que todos queremos prosperar y todos queremos llegar a tener y hacer grandes cosas. Pero ¿ustedes creen que un niño de 5, 7 años puede tener o puede hacer grandes cosas? ¿Sí? No las puede hacer. No las puede hacer porque no tiene la capacidad de hacerlas. Por eso lo que uno espera del niño es que crezca, que se capacite, que estudie, que vaya a la universidad, que crezca para que luego haga grandes cosas. ¿Cierto que sí? Eso es. En el espíritu pasa lo mismo. Por eso es necesario que todos nosotros, para que podamos escoger lo mejor, para que tengamos lo mejor de Dios, necesitamos crecer espiritualmente. Amén. Si no se crece, no se tiene lo que Dios tiene para uno. Eso es real. Dios te ama mucho. ¿Usted lo cree? Dio su vida por ti en la cruz. Vino a esta tierra porque te ama. Y Él dice: si tú me pides algo, si necesitas algo, yo quiero darte todas las cosas, todo. Pero también la palabra de Dios dice que nada de lo que Él da añade tristeza. Amén. Ahora, ¿qué pasa si usted le entrega las llaves de su auto a un niño que no sabe manejar? Si le entrega las llaves de su moto a un niño que no sabe manejar, ¿qué va a pasar? Se estrella, le hace daño a otro, se hace daño a sí mismo. Así que uno puede encontrar las razones, entendiendo esto, el por qué el Señor a veces a mí no me entrega toda la herencia que realmente Él dice que tiene para uno. Amén. Y eso tiene que ver con la madurez espiritual. Ahora, nosotros como pastores entendemos eso. Por eso aquí en la iglesia tenemos cursos para los pequeñitos. Ese se llama Vida Nueva. Son los primeros pasos. Es la leche que los hace crecer. Y también después de eso tenemos otro curso que se llama Madurez Espiritual. Se llama justo así Madurez Espiritual porque los lleva, los impulsa hacia la mayoría de edad, hacia los 18 en adelante. ¿Sí? Cuando ya terminan, uno ya dice, bueno, esta persona ya tiene el conocimiento, ya ha hecho disciplinas y ahora ya es mayor de edad. Y uno sabe que así entonces todo irá bien en esa persona. Y ahí es donde el Señor les entrega las cosas que tanto anhelan, porque ya sabe que no les va a hacer daño lo que les está entregando. Amén. Porque lo que Dios nos da a nosotros jamás nos da tristeza, nada nos añade tristeza. Así que es necesario que nosotros estudiemos, que valoremos lo que es el crecimiento espiritual. Muchas veces usted tiene que elegir, bueno, ¿crezco espiritualmente o me pongo a conseguir dinero? Eso pasa muchas veces. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo para hacer vida nueva, para estudiar, o leer la Biblia o orar. Yo no tengo tiempo de eso porque necesito hacer otras cosas. Yo no puedo hacer tal cosa en la iglesia porque necesito hacer otras cosas. Y ahí uno está rechazando ese crecimiento espiritual y no está haciendo la mejor parte o tomando la mejor parte. Amén. Nosotros necesitamos saber claro qué es la mejor parte. En Lucas 10:38 dice,
Mientras iba de camino con Jesús, sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Ahí se da uno cuenta que hay dos clases de personas. Hay esas personas que priorizan el crecer espiritualmente. Y esa persona, Dios dice, Jesús dijo, ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Yo quiero que en este momento usted de verdad, intencionalmente, usted diga, yo elijo la mejor parte, ¿sí? Que es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. ¿Quieres un matrimonio maravilloso? Crece espiritualmente. Mire, un matrimonio que pelea es porque, algunos tienen 40 y 50 años. Pastor, ¿será que estoy muy joven para casarme? Sí, porque en el espíritu tienen como 5. ¿Se imagina las peleas? Las embarradas. Ya me pueden entender eso, ¿verdad? Y yo a algunas personas los veo que ya están físicamente maduros, pero uno dice, ay Dios mío, estos muchachitos. ¿Sí? ¿Sí? La verdad es esa. ¿Por qué hay tanto pleito en el matrimonio? ¿Por qué hay tanto problema? Por la edad espiritual, no es por la edad física, es por la edad espiritual, porque no crecen espiritualmente. Por eso, si quieren que los problemas se acaben en tu casa, debes crecer espiritualmente, que tu hijo crezca espiritualmente, que tú crezcas como esposo o esposa espiritualmente. Cuando ya crezcas espiritualmente, ahí sí hablamos, eres la mujer, el hombre, amén, y se acabarán los problemas, amén. Ahora qué triste cuando hay personas, hombres que crecen espiritualmente y que la esposa no. Y esa es lo que dice el texto, ay, más vale agüitar en el desierto que con una mujer así, pendenciera, una gotera constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no creció espiritualmente. Y al contrario, una mujer que crece espiritualmente y de pronto se mete con un hombre inmaduro que no crece espiritualmente, qué dolor, ¿sí? Y uno les dice a las personas cuando uno los ve, y como esas personas no se miran sino en lo físico, entonces, ay, cierto que somos el uno para el otro, pastor. ¿Qué les digo? ¿Sí? Lo importante es esto, que ustedes puedan entender en este momento que lo más importante es crecer espiritualmente y que en eso deberías invertir tu tiempo, tus recursos, todo en crecer espiritualmente. Amén. Si lo haces, tendrás la mejor parte, tendrás todo lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Amén. Por eso es lo primero, crece espiritualmente. Decía el texto que comenzamos, que leímos ahí, hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que prosperes en todo, en salud, en todo, así como prosperas espiritualmente. El que escribió esto era sabio. Muchas personas, pastor, ayúdeme a orar, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que más le ayuda a orar a la persona? A veces no es ni siquiera por el problema que me dice que le ayude a orar, sino para que crezca espiritualmente. Amén. Y a veces él piensa, el pastor está orando por eso, para que yo quiero casarme con alguien. Y yo, Señor, que crezca espiritualmente. Sí. Y ahí le estoy ayudando, ¿o no? Amén. Así es, eso es lo que hay que hacer, porque así se hace de la manera sabia.
Y lo segundo, haz tesoros en el cielo para que realmente no te quedes con lo que no es valioso en tu vida. Debes hacer tesoros en el cielo. Tú debes tomar la decisión de hacer tesoros en el cielo. En Mateo 6, 19, 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Mira, yo sé que para algunos esa palabra no es tan fácil, ¿sí? Porque sobre todo para los niños. Porque dice: ¿cómo voy a hacer tesoros en el cielo? Si yo lo que en el cielo, ¿qué voy a necesitar tesoros? Yo lo que necesito es plata aquí. Los tesoros los necesito es aquí. En el cielo, ¿qué? En el cielo ya ni se come uno algodón, creen. Así piensan algunos. Y aquí yo, ¿qué voy a hacer tesoros en el cielo? Pero es precisamente porque no entienden lo que son los tesoros en el cielo. Realmente Dios nos llama: haz tesoros en el cielo, ¿sí? Donde nadie se los podrá robar. Nadie. En donde, imagínese que usted trabaje fuertemente por algo y que lo ahorre y que de pronto se lo roben. ¿Sí? Qué triste, es otra forma de estar desilusionado, ¿verdad? Es otra forma de estar desilusionado. Y en este caso Dios dice: hagan tesoros en el cielo, donde nadie se los va a robar. Si uno siempre trabaja y nunca lo roban, ¿qué pasa? Llega el momento en que va a tener mucho. Amén. Eso es lo que va a pasar. Pero hay que entender que es hacer tesoros en el cielo, porque hacer tesoros en el cielo es a veces mal interpretado. Hacer tesoros en el cielo, yo quiero explicarles, es invertir en las personas. Eso es hacer tesoros en el cielo. Invertir en usted es hacer tesoros en el cielo. Invertir en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en sus padres, en el necesitado, es hacer tesoros en el cielo. Eso es hacer tesoros en el cielo. Y les voy a explicar por qué. Porque ustedes, si analizamos acá este entorno, todo esto pasados unos años, no quedarán piedra sobre piedra. Y todos lo entendemos, ¿cierto? Así pasen 30, 40, 50 años, lo que sea, no quedará piedra sobre este lugar. Cuando llegue el fin del mundo, todo esto desaparecerá. Todo eso desaparecerá. Pero lo único que no desaparece es lo eterno. ¿Qué de todo lo que hay acá, lo que usted ve, es eterno? ¿Qué es eterno? El que está al lado es eterno. Mira la persona eterna de al lado. Mírala. Esa persona es eterna. Tú eres eterno. Dios te hizo para que vivas por toda la eternidad con Él. Entonces, si tú inviertes en lo eterno, tú estás haciendo tesoros en el cielo. Amén. Tú eres eterno. Te miras a un espejo y tú puedes ver que eres eterno. Lo que inviertas en ti, lo que edifiques en ti, es eterno. Lo que edifiques en tus hijos, en tus padres, en tu esposo, estás edificando, estás invirtiendo en lo eterno. Amén. Y Dios me mostraba justamente esta mañana que hay un dicho el cual podemos corregir, y ese dicho es que se dice: nunca he visto un entierro con trasteo. ¿De verdad? Y uno dice: sí, de verdad. Y eso, como quien dice, vamos a gastarlo todo. Y sí, efectivamente está bien, porque nunca he visto un entierro con trasteo. Pero saben que nosotros, los que sembramos en las personas, en lo eterno, sí llevamos trasteo. Amén. Porque esos tesoros que estamos haciendo están hechos para la eternidad. Amén. Se van con nosotros y nos acompañarán siempre. Amén. Eso.
Ahora volvemos al tema en donde uno dice, pero yo lo que necesito es acá, ¿cierto? Pero realmente Dios es perfecto, Dios es bueno. Mira, cuando íbamos a comenzar, antes de comenzar la iglesia, esta iglesia, yo siempre le había dicho a Dios, Señor, un día te serviré. Pasaron años, ¿sí? Y la vida es tremenda. Les voy a contar algo vergonzoso. Uno aquí se confiesa, dice que el altar es el confesionario de los pastores. Yo me acuerdo que yo conocí al Señor, entré por primera vez en una puerta de la iglesia y yo sentí en mi corazón que un día yo iba a estar allá hablando y predicando. Yo lo sentí. Y tal vez eso lo sienten muchos también y se podrán identificar conmigo, ¿sí? Y eso es de Dios. Y yo entonces desde ese día, después de que maduré un poquito, yo comencé a decir, Señor, un día te serviré y lo haré. Un día lo haré. Y pasaron años y yo seguía diciendo, un día lo haré, un día lo haré. Lo vergonzoso, les voy a contar, es que un día salimos de trabajar con unos compañeros de trabajo, nos fuimos a un billar, pedimos cervezas y jugamos billar y tomamos cerveza. Vergonzoso, por eso lo cuento. Y yo me acuerdo que ya con las cervezas en la cabeza, en la mesa, yo llegué y cogí al que estaba al lado y le dije, seguro que un día seré pastor, seguro que un día seré pastor. Me acuerdo de eso, ¿sí? Porque eso, mira, cuando tú lo decides, así pases hasta por cosas como estas, ahí lo tienes y sabes lo que debes hacer, ¿sí? Y yo aún ahí, aún en medio del pecado y del mundo, ¿sí?, escogiendo el mal camino, yo todavía decía eso, ¿sí? Y fue la última. Pasado el tiempo llegamos a Villavicencio y a mí me trajo a Villavicencio el hacer una empresa. Se hizo la empresa prosperó, ya pensaba abrir sucursales por un lado y por el otro, y aún así yo seguía diciendo, Señor, un día te serviré. Y me acuerdo ese día en donde tenía las carpetas, proyectos para un lado y para el otro, y ahí el Señor me confrontó y me dijo, y con todos esos tus planes, ¿cómo me vas a servir? Y yo me acordé y los estiré y dije, sí, Señor, verdad, llegó la hora de no más postergar. Y ese fue el inicio. Al siguiente domingo estaba iniciando esta obra y nunca me arrepiento de eso. Amén. Nunca, nunca, jamás. Llega el momento en que uno elige el camino que debe seguir. Llega el momento en que usted va a decir, aquí tengo lo mejor y aquí tengo lo regular, y uno tiene que elegir lo mejor, pero eso se hace con sabiduría, con inteligencia, no desprevenidamente, sino intencionalmente. Y yo ese día decidí lo que era mejor, crecer espiritualmente, ¿sí?, trabajar ya para Dios. Finalmente Dios es tan bueno que nunca lo abandona a uno. Amén. Nunca, nunca. Y yo me acuerdo que pasado un tiempo en ese mismo lugar, yo estaba haciendo una prédica para miércoles. Yo siempre digo que sí se puede ser pastor y ser empresario, que sí podemos hacer 1000 cosas y también servirle al Señor, que sí podemos. Y yo, por ejemplo, ahorita siempre me dicen cómo lo hago, cómo lo hace, y yo digo, no, yo voy para la oficina, hago acto de presencia, ¿sí?, pero me pongo a hacer prédicas o me pongo a hacer cosas para la iglesia, ¿sí?, y así atiendo y así trabajo, ¿sí? Y un día estaba yo ahí haciendo mi prédica en el escritorio, en el mismo escritorio,
Y, y a veces uno como que se deja contagiar de la autocompasión, porque como decía el secretario de Salud de los Estados Unidos, la autocompasión es el narcótico más no farmacéutico, más adictivo que existe. O sea, como que la persona no, como que en pocas palabras, como que no consume de esto, no mete de esto, pero se droga con el otro. Y esa es la autocompasión. Ay, sí, es que es tan rico que me autocompadecer, si es tan rico, ¿cierto? Y yo había caído un poco en eso. Y ese día estaba ahí, no, yo aquí haciendo la prédica, ¿no? Y de pronto Dios me llevó por el texto bíblico en donde, que era lo que iba a predicar, en donde Jesús invita a una persona, a un joven rico, a que lo siguiera. Pero entonces dice el texto que como él era tan rico, entonces le dolió tener que desprenderse de riquezas para poderlo seguir, y entonces no lo siguió. Entonces Pedro le dijo a Jesús: es duro este camino entonces. Y entonces dijo: y nosotros lo que hemos dejado cosas por ti, ¿qué hay para nosotros? Y como yo estaba en mi etapa de autocompasión, yo dije, comencé, buena Pedro, esperemos a ver qué contesta. Me amangualé con Pedro y yo dije, a ver, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué hay para mí? ¿Sí? Y el texto que seguía en la lectura era Marcos 10, 29, 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces ahora en este mundo y en la edad venidera la vida eterna. Amén. Eso dijo el Señor. Y yo, wow. Yo a partir de ese momento dije, qué bendición, qué promesa. Eso no es palabra para Pedro, eso es palabra para mí. Amén. Y yo sé que todo aquel que escoja el camino del Señor, el que escoja la mejor parte, recibirá 100 veces más de lo que dejé. Amén. A veces uno cree que está dejando, que está perdiendo algo por irse en el camino del Señor, y no está perdiendo nada, está ganándolo todo. Amén. Eso es lo que está ganando. Y sabe, yo lo he comprobado. De la vida que yo tengo hoy, no me arrepiento ni la cambio por nada. Seguramente si me hubiera ido por el camino de las empresas y de todas esas cosas que iba a hacer, hoy no tendría mi hogar. Hoy no los conocería a ustedes, no tendría el gusto de conocerlos. O sea, yo no cambio esto por nada. Si volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo y sería lo mejor que hubiera podido hacer o decir siempre. Amén. Y yo les digo, para que ustedes sepan que es lo mejor escoger ese camino de Dios. El crecimiento espiritual, el atesorar en el cielo, invertir en usted mismo, en darle a las personas. Invierta en las personas, más que invertir en un terreno, en un edificio, en tantas cosas que a veces nosotros invertimos. Invierte en las personas. Amén. Que son tesoros. Esos son los tesoros en el cielo. Y eso es escoger la mejor parte. Amén. Y eso es quedarse con lo que más vale. Y finalmente, busca primero el reino de Dios. En Mateo 6:25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo,
no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Amén. La Escritura dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Amén. Siempre he llamado la atención de ustedes diciéndoles que Dios es el único que está capacitado para hablar con absolutos. Cuando Él dice todo, es todo. A veces uno le dice a una persona: te daré todo mi corazón. No le crea. ¿Sí? No, el único que puede usar la palabra todo es Dios, porque todo es perfección, nosotros no somos perfectos. O puede decir siempre o nunca, es Dios, nadie. Una vez dice: yo nunca voy a hacer esto, y más tarde lo está haciendo. Pedro dijo: nunca te negaré, al rato lo estaba negando. ¿Sí? Así, realmente el que puede usar absolutos es Dios, nada más. Pero en este caso Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Amén. Todas, todas. Ahí el Señor nos pone a nosotros a escoger. Nos está diciendo qué es mejor. A veces uno se va por el camino de las cosas. El caso es que cuando usted se va por el camino de las cosas, de lo material, está yendo por el camino equivocado. Pero si usted dice: me voy por el camino de Dios, de la búsqueda de Dios, ¿sí? Mire cómo tiene a Dios y todas las cosas le serán añadidas. O sea, lo tiene absolutamente todo. Amén. Lo tiene todo. El problema es cuando precisamente nosotros nos vamos detrás de las cosas. Y hay tanta gente yendo detrás de las cosas. Y ese es el que cree que está atesorando, y a lo último se encuentra con que no tiene nada. Pero en cambio, el que se va por las cosas espirituales, por Dios, por hacer tesoros en el cielo, finalmente lo tiene absolutamente todo. Amén. Todo. Y yo quiero decirles: mira, Dios quiere darle todo a sus hijos, todo. Y es todo, porque por eso les digo que Él es el único que puede hablar de absolutos, todo. Y usted podría decir: ¿todo? Yo le digo: sí, todo. Todo se lo puede dar. Él quiere darlo todo, todas las cosas. ¿Sí? Porque Él es Dios generoso, porque es Dios de amor y porque Él es poderoso y lo puede hacer. ¿Sí? Amén. Pero Él dice: te lo voy a dar, pero de la manera correcta. De la manera correcta. Yo te veo que me oras, pero tú vas detrás de las cosas. No es así. Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Amén. Es diferente. Y siempre Dios está diciéndonos eso. Yo te conozco, hijo, yo conozco tu corazón, yo conozco tus pensamientos. Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Y Dios, ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. Él nos conoce. Por eso llega el momento en que nosotros tenemos que sincerarnos y decirle: Señor, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero de verdad conocerte más, crecer más. Quiero liberarme de la influencia del dinero, de las cosas, de las personas. Yo quiero estar contigo. Llega el momento en que uno tiene que decir: de verdad, Dios, yo lo que quiero eres tú. Amén. Yo lo que quiero es tú. Señor,
necesito todo, una casa, necesito un carro, necesito compañía. Realmente yo creo que tenemos que cambiar y decir: Señor, te necesito a ti, te necesito a ti. Si tú haces eso nada más, te necesito a ti. La compañía llegará en el menos momento, te caerá a sus pies. Cualquier cosa te llegará. Sí, no cualquier cosa, algo bueno. Ustedes me están entendiendo. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Yo quiero que eso entre por revelación a su vida. Amén. Invierte en lo espiritual. Opta por las personas, no por las cosas. Y se darán cuenta que al final de la vida estarás lleno de riquezas, de las verdaderas riquezas. Amén. No de chatarra que no vale nada. Tendrás una verdadera joyería. Pero esto hay que elegirlo, hay que decidirlo. Y por eso la Biblia nos dice: mire, esto es mejor que esto, todo, en muchas partes, llamándonos la atención para que nos vayamos por el lado que es mejor. Amén.